Esta mañana quiero darle gracias a Dios, quien renueva su misericordia para con nosotros cada mañana. Y es que es muy importante creer que cada día es un regalo que Dios te da, que Dios nos da, para poder vivir en este mundo quieta, confiadamente, pero para hacer su voluntad. Y esta mañana quiero compartir contigo un tema que nació de las inquietudes de ustedes, de las preguntas de ustedes. Y es que hasta esas preguntas, esos cuestionamientos tienen una respuesta en la palabra de Dios. Como sabrán, estamos cerca de nuestra gran campaña de liberación y sanidad aquí en la obra, y por lo cual estamos compartiendo muchos spots, estamos compartiendo videos para animarlos a que puedan venir acá a la casa central, para que Dios en su gracia infinita extienda su mano y los sane. Recuerden, no somos nosotros, no va a ser el hermano que predica, no va a ser el pastor, no va a ser el siervo, mucho menos esta hermana que te está compartiendo la palabra el día de hoy. Pero si el Señor en su gracia así lo desea, podemos ser sus instrumentos de sanidad, de liberación. Pero finalmente es Él quien extiende su misericordia a tu vida. Y antes de ir con la pregunta, vamos a orar para que sea el Señor guiándonos incluso en estas preguntas, en estas dudas que vienen a nosotros y son muy normales, porque por causa de la caída del hombre, por causa del pecado que heredamos, siempre estamos cuestionando las cosas de Dios. Tiene que ver con la incredulidad que hay en nuestros corazones. Así que sea el Señor encaminándonos. Amado Señor, te damos gracias por este día, porque es tu infinita misericordia que se renueva cada mañana, nos da un día más para poder experimentar tu gracia bendita, y que a través de esa gracia preciosa podamos conquistar naciones para Cristo, iniciando, Señor, conquistando la nación que somos nosotros mismos, ya que cada rincón de nuestro cuerpo, cada rincón de nuestro ser había sido tomado por el enemigo, y es el día de hoy que queremos, Señor, conquistar nuestro ser interior para ti. Te doy gracias, Señor, por cada oyente que está escuchando tu palabra, y te ruego, Señor, que seas tú encaminándonos a poder conocer tu bendita verdad, verdad revelada en tu palabra, misterios revelados a través de tus hijos. Te lo pido en el precioso nombre del Señor Jesús. Amén. Entonces, les estaba comentando que estamos cerca de la gran campaña de liberación y sanidad, y es normal que se levanten los cuestionamientos. Si realmente aquí, en esta obra, se manifiesta el poder de Dios. Y fue la pregunta que se hizo esta persona, que probablemente por eso me escribió, porque yo tenía este mensaje compartido en mi historia del WhatsApp, como en mis diferentes redes sociales, y me escribe con esta pregunta, o con esta acotación. Dice: si ese don de sanidad es tan real, ¿por qué no van a los hospitales? Ahí hay muchos enfermos que necesitan esa sanidad. Esa observación es válida, completamente cierto. Un video de 1 minuto que te puedo compartir en mi historia de WhatsApp deja muchas dudas, incertidumbres. ¿Por qué promociono tanto una campaña de liberación y sanidad? Además de haber experimentado la sanidad en mi vida, que eso lo contaré al final de este tiempo aquí en el programa, por lo cual te digo, quédate en la sintonía y no te pierdas ninguno de estos detalles, porque son muy importantes. Déjame decirte que quien te habla y los hermanos que servimos en esta hora vamos constantemente a los hospitales, vamos a las cárceles, vamos a los mercados, a los paraderos, en los buses. Incluso aquí a través de la radio, la hora de la Clínica Celestial, estamos compartiendo testimonios. Y es que hay un factor muy importante que es necesario
para que se pueda manifestar el don de la sanidad. Y eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy. Y es por eso que el tema que vamos a desarrollar a lo largo de este estudio, espero que sea de bendición para todos nosotros, incluyendo la persona que me mandó el comentario, porque este comentario se repite con muchos matices, en diversas formas. Me lo hacen en la calle, cuando estamos predicando. Y es que vamos a ver que hay un factor fundamental para que se mueva la mano de Dios. Y esa es la fe. Creo que también me lo dijo en el comentario. Sí, que es importante la fe, que estudió por eso teología. Vamos a ahondar más todavía en la teología. ¿Qué dice la palabra de Dios respecto de la fe? La fe que sana. Vamos a ver eso el día de hoy. Del creer para permanecer. Entonces, ¿qué nos dice la palabra de Dios respecto de la fe? Hebreos capítulo 11, versículo 1 lo describe tal cual. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, y déjame resaltar esta parte, la convicción de lo que no se ve. Y a lo largo de este pasaje el Señor empieza a darnos varios ejemplos de personas que tuvieron fe y esa fe los movió a hacer algo. Esta mañana quiero decirte que este versículo se va a complementar con otros más de la palabra de Dios. Porque a veces creemos que si yo tengo una convicción de que algo va a pasar y eso va a ser mi fe, eso va a pasar. Y de hecho hay unas ideologías que tienen que ver con el pensamiento positivo, el poder de la mente, pero no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Esa convicción, esa esperanza de lo que tú hoy no ves, tiene que ver con algo que parte de la voluntad de Dios. El Señor, en el libro de Mateo capítulo 9, verso 22, vamos a ver la afirmación del Señor Jesús que dice: pero Jesús volviéndose y mirándola dijo: hija, ten ánimo, tu fe te ha salvado. Y la mujer fue salva desde aquella hora. Déjame recordarte algo muy importante cuando el Señor caminaba. Y es que Él no obligaba a nadie a ser sanado. Eran las personas que empezaban a ir a Él, porque empezaban a ver a este varón como el enviado de Dios, a través de su poderosa palabra, de la cual muchos se quedaban admirados y decían: ¿cómo este tiene esta palabra y sobre todo esta autoridad? ¿Cómo es que hace estos milagros? Los milagros fueron inicialmente una manifestación del poder de Dios para que las personas crean. Y no creyeran únicamente en el milagro, sino depositaran su confianza en el Señor Jesús. Cuando complementamos estos dos versículos, la certeza, la convicción, no es en lo que parte de tu corazón, es en lo que el Señor pone delante de ti. Esa mujer creía que iba a hallar la sanidad en Jesucristo. Y el Señor va a corroborar que es la fe de esta mujer la que la había salvado. Entonces la mujer se acercó a Jesucristo porque ella tenía la convicción de que Jesús, aquel hijo de carpintero, aquel hombre menospreciado por los líderes políticos y religiosos de aquel tiempo, podían sanarlo. Cuando nosotros lecturamos la palabra de Dios, a veces no ponemos en contexto lo que estaba pasando. Había una lucha fuerte de quién era el Señor Jesús y qué es lo que manifestaban los líderes religiosos de aquella época. Porque ellos tenían unos estándares muy altos.
No cualquiera podía ser sacerdote, no cualquiera podía ser levita, no cualquiera podía ser el rey de Israel. Y lamentablemente, para nuestra carne, el Señor Jesús no nació conforme a lo que ellos habían establecido. Él vino rompiendo todo tipo de esquemas. Entonces vamos a ver cuán importante es el factor de la fe para que se den los milagros. Quiero que nos centremos en Mateo. Mateo capítulo 13, verso 58. Y no hizo allí muchos milagros. Y aquí quiero resaltar también esta parte. A causa de la incredulidad de ellos. ¿Qué estaba pasando aquí, amado oyente? El Señor Jesús no estaba en cualquier lugar. Estaba en su tierra. Estaba en Nazaret. Y como suele pasar en cualquier lugar, cuando uno está en su tierra, la gente te conoce, sabe dónde es tu casa, quién es tu papá, cómo se comporta tu familia. Tu testimonio habla mucho por ti. Entonces, dice acá, dice el texto, versículos previos, que él había venido a su tierra y la gente se maravillaba de su poder en la palabra. Dice, ¿de dónde tiene él esta revelación y también estos milagros? Y habían 4 preguntas que hacían que estas personas se trajeran abajo la fe. Número 1 era, ¿que acaso este no es el hijo del carpintero? La pregunta número 2, ¿no se llama su madre María? O sea, ¿cómo un Dios va a venir? ¿Cómo Dios va a venir de un ser pobre, humilde, una pareja sencilla? Lo otro era, ¿no son sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? Y aquí, pequeño paréntesis, se trae abajo el mito de que María siempre fue virgen. Luego de que el Señor Jesús nació, José y María tuvieron una vida marital normal, tuvieron más hijos. Y es más, no solo tuvo hermanos. Ahí también dice una pregunta, ¿no están todas sus hermanas con nosotros? El Señor Jesús, como solía pasar en aquella época, tenía muchos hermanos y hermanas, porque era de gran bendición que la mujer pudiera darle muchos hijos a su esposo. Entonces, quiero que veas esto, estimado oyente, amado oyente. Tú puedes tener simpatía por el Señor Jesús. Sí, obviamente, su amor, su sacrificio llenan tu corazón, llenan tu vida. Pero, ¿qué permites que suba a tu mente? Entonces, así como estas personas tenían al Señor Jesús delante y empezaban a venir los cuestionamientos por lo que veían o lo que creían, tú y yo enfrentamos el mismo problema. Porque tú puedes lecturar: de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero luego vienen tus cuestionamientos. Aquel que dio su vida por ti en la cruz del Calvario y quiere hacerte un hombre santo, una mujer santa. Y luego te preguntas, ¿su amor es grande y yo tengo que dejar esto? Tal vez yo no voy a poder hacer los negocios que quiero, en la forma que quiero, vivir con la pareja que quiero, en la forma que quiero, y no quieres empezar a soltar muchas de las cosas que te gustan a causa del pecado, y vienen esos cuestionamientos y hacen que tu fe se apague y que te pierdas la posibilidad de poder ver la gloria de Dios. Entonces tú dices, quiero seguir a Jesús, pero ¿a qué precio? Y la palabra del Señor también habla bastante al respecto.
Cuando las personas que veían a Jesucristo decían, cuando le dicen hijo del carpintero, es que yo tengo que seguir ya no una persona de renombre, una persona de linaje, una persona famosa, tengo que seguir un simple carpintero, eso no me cuadra. Entonces, eso podría ser también el día de hoy la razón por la cual tú estás cansado. Tienes una vida cristiana mediocre, llena de ritos, llena de hábitos, pero no puedes experimentar el poder de Dios en tu vida. Y lamentablemente hoy en muchos lugares donde se enseña la palabra de Dios, aparece este problema. Entonces, somos nosotros mismos los que limitamos la manifestación del poder de Dios en nuestras vidas. Y la sanidad es una manifestación del poder de Dios. Y el mismo Señor lo dijo en la gran comisión: ir, llevar el evangelio a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, echando fuera demonios, sanándolos. ¿Acaso se ha cortado esa promesa de Dios? No. Entonces, la palabra de Dios nos habla de esa fe que viene por gracia, que quiere llegar a tu vida y que hoy mismo tú la podrías tener si depositas tu confianza en esta verdad bíblica, en esta verdad fundamental. Y sabes que esta verdad es la palabra de Dios hablándote hoy, llamándote a que creas. Si tú creyeras, como dice el Señor Jesús, si tu fe fuera como un granito de mostaza, harías grandes cosas. Tal vez ya ni necesitarías venir a la campaña de sanidad. Allá en tu casa el Señor te puede sanar, liberar, restaurar. Esa es la preciosa verdad revelada del Señor en su palabra. Entonces vamos a ver que gracias a Dios, esa fe está al alcance tuyo y mío, porque la fe es un regalo de Dios. El Señor nos dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios. La fe es un regalo de Dios. No te pierdas ese regalo. Si hoy estás escuchando este mensaje, no es mi persona, es el Señor hablándote a través de este canal de comunicación. ¿Sabes? La gracia es algo que tú ni yo merecíamos. Por causa de nuestro pecado, por la forma en la que vivimos, tú y yo merecemos ir al infierno. Desde que nacemos, pocos años después, cuando ya tomamos conciencia y tenemos entendimiento de qué es bueno y qué es malo, ya empezamos a acumular ira para el día de la ira. Y es que desde que empezamos a abrir los ojos al mundo, aprendemos a hacer lo malo, aprendemos a engañar, aprendemos a mentir, somos cobardes, no queremos hacer las cosas correctas, somos flojos, le damos más cabida al placer, desde muy pequeños somos entregados al pecado. Pero el Señor en su gracia, en su preciosa bondad, nos quiere dar el don de la fe para poder transformar nuestras vidas. Y eso es independientemente de que estés sano o cargues alguna enfermedad. Más bien, esa enfermedad que hoy se manifiesta en tu vida es una gracia de Dios que está empezando a sacudirte para que puedas entender que tú no gobiernas tu vida, que hay algo que te está superando y que no hay forma en esta tierra que pueda darle solución si no es por la gracia de Dios. Y sabes que esta es la parte en la que yo te manifiesto, que si yo misma grabo estas campañas de sanidad y de liberación, es porque yo lo he experimentado en mi propia vida. Y esa es la razón por la que he dejado todo: mi trabajo, mi familia, mis proyectos personales,
Hasta mis mascotas las he dejado ya en casa de mi madre. Porque he experimentado este poder precioso en mi vida. Algunas veces he comentado que por muchos años yo he vivido engañada. Creía que a mis 25 años, habiendo recibido a Jesucristo como Señor y Salvador, ya era salva. Que la buena obra que el Señor comenzó en mi vida, Él la iba a perfeccionar hasta su presencia. Pero ¿sabes qué? Yo no tuve la manifestación del Espíritu Santo. Cuán importante es buscar las cosas del Señor tal y cual lo explica la palabra de Dios. Cuán importante es vivir la vida cristiana tal cual lo enseña la palabra de Dios. Ahí hay una transformación. Y en cierta forma yo no lo pude vivir por ignorancia. Desconocía varias de estas cosas. Aunque no soy justificada por mi ignorancia. Por más de 15 años viví engañada, creyendo que era creyente, que viniendo a los pies del Señor a arrepentirme un domingo ya eran borrados los pecados que habían cometido y seguía mi camino a la santificación. Entonces, 15 años después de estar caminando en esta condición, es el mismo Señor Jesucristo quien se manifestó a mi vida. Así como lo oyes, la misma experiencia que tuvo Pablo, también la tuve yo. Y mira cuán engañados podemos estar. Yo creía que era cristiana, tenía una vida mediocre, cristiana mediocre, acomodada, creyendo que podía pecar en la semana y luego podía venir a arrepentirme y luego haciendo algunas cosas podía enderezar mi vida, borrón y cuenta nueva. He cometido pecados muy terribles y he sido de mal testimonio para la iglesia de Cristo. Pero la gracia del Señor fue mucho más grande para conmigo, en que a mis casi 40 años me detectaron cáncer. Pero mira lo engañados que podemos estar, como la incredulidad, o sea, la falta de fe puede hacer que tú vivas una vida falsa y al mismo tiempo creer que eres salvo. El pecado te engaña. Es ahí, cuando el cáncer toca la puerta de mi vida, ni siquiera me preocupé, porque yo había estado acostumbrada por mucho tiempo a vivir en depresión, en ansiedad, anhelaba la muerte. Como lo dije alguna vez, me daba igual estar viva o estar muerta. Así es que dije, bueno, creo que ya se terminó mi tiempo de sufrir aquí en la tierra. Pero la gracia del Señor no quiso que fuera así. Se presentó un día en mi vida, me mostró mi condición, empecé a ver el mundo espiritual y en lugar de enviarme al infierno como merecía yo, que debo decir, dicho sea de paso, tuve la experiencia de ver un poco la entrada al infierno, pues de ahí me sacó el Señor. En una visión pude ver que me estaba yendo al infierno, pero el Señor en su gracia cubrió mi pecado con su gracia preciosa. Y fue ahí donde dije, está bien, voy a ir a la iglesia donde me estaban invitando. Yo estaba confiada que donde yo me congregaba en aquel tiempo era la iglesia donde el Señor quería que esté. Con esto no digo que esa iglesia esté mal. Todas las iglesias que predican a Cristo crucificado son iglesias estimadas por el Señor, pero ciertamente hay cosas que hemos dejado y que el Señor quiere que volvamos a eso. La fe bíblica, la práctica de una vida cristiana conforme a las Escrituras. A mí me estaban invitando justamente a venir a esta congregación en la cual ahora sirvo, a través de la predicación de mi madre. Por muchos años me estuvo predicando y al mismo tiempo ella ayunaba, oraba, guerreaba por mí.
Y cuando yo le dije lo del cáncer, ella se preocupó mucho y me dijo, vamos a la casa central, hija, ahí te va a sanar papá. Y yo no le creía. Luego de esta revelación es cuando voy a la congregación de ella. Y es ahí donde el Señor, y ahora con toda confianza y respeto le digo, ahí cuando papá con mayúscula, papá me habla y va a la raíz de mi problema de depresión y ansiedad, que había sido la soledad. Soledad por la cual había vivido muchos años a causa de que mis padres siempre estaban más preocupados por el trabajo y siempre nos abandonaban a mi hermana y a mí. Pero es algo que también el Señor restauró. Miren cómo es la sanidad del Señor. No solamente la sanidad desde el cuerpo. Como también le he manifestado, el dolor más fuerte que una persona puede tener es la enfermedad que tiene en el alma. La falta de propósito, si tienes ansiedad, si tienes depresión, si tienes algún problema emocional, mental. Todo eso es a causa del pecado. Y cuando el Señor restauró esa parte interna mía que estaba rota, quebrada, pude experimentar esa fe de decir, Señor, eres real, Señor, tú existes, Señor, en ti ahora está mi confianza. Señor, si quieres, sáname del cáncer, si no quieres, no me sanes del cáncer, pero por favor no me sueltes. Esta vez ya puedo caminar sola, porque ahora sé que no camino sola. Porque Él me dijo, yo he estado contigo y yo siempre voy a estar contigo. Y esa es la fe que yo abracé. Su manifestación a mi vida y saber que si Él está conmigo, yo quiero estar con Él. Aunque todo el mundo se vaya, aunque todo el mundo me deje, yo quiero caminar con Él. ¿Y sabes qué? Cuando tú empiezas a tener esa fe, esa certeza, esa convicción, y esa convicción descansa en el Señor Jesucristo, tu corazón empieza a sostenerse en su gracia. Y dice, ya si quieres, Señor, si quieres, sáname, si no quieres, no me sanes. Pero sé mi Señor. Y sabes que como añadidura el Señor me sanó de ese cáncer. Si no, es probable que ahorita esté en las etapas finales, probablemente. Luego del tiempo que ya pasó más de 1 año y medio desde que el Señor me sanó. De hecho, yo tenía muchas complicaciones, dolores, cosas terribles y que ahora no experimento ninguna de ellas. Y por eso es que yo, no solamente por mi experiencia personal, pero es como una añadidura que va a la par de la revelación de la palabra de Dios, es que te comparto este mensaje. Y es que el caminar del Señor Jesucristo solamente era el comienzo. Su obra en la cruz del Calvario solamente era el inicio de lo que vendría después, de lo que íbamos a experimentar nosotros en este tiempo. Entonces, esa es la verdad que está ahí. Esa manifestación, y ¿sabes qué te digo? No va a ser como tú quieres, no va a ser como yo quiero. Tiene que ser como el Señor lo establece para tu vida. Tal vez ese milagro está detrás de la invitación de aquella persona que tú la ves en poco y te dice, vamos a la congregación, necesitas escuchar la palabra de Dios, vamos, aquí hay sanidad. Es el Señor hablándote. Yo tan terca no le creía al Señor, usando la voz de mi mamá, la voz de las personas que me predicaban. Esas personas que cuestionaban al Señor Jesús en Nazaret, su propia gente, se estaba negando la posibilidad de poder ver la gloria de Dios. Y justamente dice, el Señor no hizo muchos milagros ahí por la incredulidad de ellos. Y esa en cierta forma es mi historia, 15 años diciendo que era cristiana, pero viviendo como una mundana, limitando el poder transformador de Dios en mi vida. A veces nos decimos, yo quiero recibir a Cristo como mi Señor y Salvador, pero luego vienen
las cosas que tienes que dejar a causa de su nombre, y empiezan los cuestionamientos. Pero ¿sabes cuán amoroso es el Señor? Que a pesar de que vienes escapándote de Él, aún a través de internet te está hablando. Aún a través de ese teléfono que usas muchas veces para distraerte, el Señor te está hablando por todos los caminos, por todas las vías, por todos los medios de comunicación. Y también es una gran responsabilidad, porque sabes que en aquel día, si tú no has aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador en estas dimensiones, cuán grande va a ser el castigo. Y no lo digo para asustarte, más bien quiero que veas el amor de Dios, porque aún en esa preciosa gracia en mi vida, el Señor estaba pensando en ti. Cuando el Señor me alcanzó a mí, también estaba pensando los muchos que va a alcanzar a través de mi testimonio. Pues no por las puras, el Señor obró como obró en mi vida. Y tampoco va a obrar por las puras en tu vida, porque te quiere usar como un instrumento de liberación, de sanidad, de llevar su palabra con poder, sabiendo que hoy es el tiempo del amado Espíritu Santo. Entonces, como te contaba al comienzo, me decían, pero si tienen ese don, si tienen ese poder de Dios en este tiempo, ¿por qué no van a las clínicas y hospitales? Vamos, nosotros vamos a clínicas y hospitales, y déjame decirte lo duro que puede ser el corazón de una persona. Pueden estar en sus últimas etapas de la enfermedad más terrible, pero al final dicen, no, mi religión, no, lo que va a decir mi líder religioso, no, yo no quiero, esto es mentira. Y se cierran la posibilidad de que ellos mismos puedan ver la manifestación de la mano de Dios. Y yo te digo algo esta mañana, si estás en el hospital escuchando este mensaje, si puedes, ven a la campaña. Y si no puedes porque estás ya conectado, comunícate con nosotros por un mensaje, que encantados vamos a ir a orar por ti. Y si aún no tienes esa posibilidad, clámale al Señor directamente, porque estás escuchando su palabra, su revelación esta mañana. Y pídele al Señor de milagros y de maravillas, que en este momento te levante de esa cama, te levante de esa condición, porque ¿sabes qué? Él está obrando a través del poder del Espíritu Santo. Lo que Él consiguió en la cruz del Calvario, derramando cada gota de su sangre, está operando hoy en día en todos aquellos que abrazan por fe esta verdad. Hoy día tú puedes recibir esa sanidad. Que no sea la incredulidad quien te impida recibir esta gracia. Así es, querido oyente, que me estás escuchando esta mañana. Tú mismo puedes estar cortando la bendición que quiere llegar a tu vida. La manifestación del Espíritu Santo a tu vida. Mira, la palabra del Señor nos dice en Hebreos capítulo 3, verso 7. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeras hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto. Este mismo patrón se ha repetido muchísimas veces en el pueblo de Dios. Se lo hicieron a Moisés. Cuando estaban cansados de la guianza de Dios a través de Moisés, le decían, ¿acaso tú nomás hablas por Dios? ¿Acaso nosotros no podemos hacer lo mismo que tú? Pero lo que ellos querían era regresar a su esclavitud de Egipto. Ellos querían regresar a sus costumbres pasadas solo porque comían un poco más de carne, solo porque no había orden en su vida, y caminar en el desierto, ya estaban cansados. ¿Sabes? Esa enfermedad que estás pasando hoy día,
Esa situación que estás viviendo hoy puede ser ese desierto. Y tú, en lugar de creer en las indicaciones que te da el Señor, endureces tu corazón y dices, no me está hablando Dios. Está hablando una mujer. Y quién sabe si también habrá pasado eso, tal vez lo está inventando. Tal vez son como todas esas iglesias sacaplata, que solamente quieren el dinero de las personas. Pues pueden ser tus cuestionamientos esta mañana. Déjame decirte que la iglesia de Cristo nada es por obligación, todo es voluntario. Y no nos interesa tu dinero, nos interesa tu alma. Y cuando tu alma realmente tenga un encuentro con Cristo, vas a empezar a ver las cosas mejor. Yo te voy a dar un ejemplo. ¿Cuánto me hubiera costado un tratamiento del cáncer? Es más, yo he tenido procesos de depresión por más de 30 años. He pagado los psicólogos más caros que puedan existir porque en mi vida pasada yo tenía ciertos recursos. He estudiado en universidades privadas. Y déjame decirte que en ningún lugar me pudieron diagnosticar como debería ser. Y con esto no menosprecio el trabajo de las personas que ejercen el trabajo de psicología. Yo vengo de ciencias de la salud, soy nutricionista. Pero yo entiendo que hay cosas que tienen un origen espiritual. Yo misma, no solamente el Señor me sanó del cáncer, tenía otro problema que se llama colon irritable. Solo comía, mi comida era arroz cocido, sin sal, muy poquito de ajo, pollo cocido, solamente podían poner un poco de orégano, un poco de sal y ensalada cocida. Esa era mi comida todos los días, si no se me hinchaban las tripas. Y mira, aún de eso me sanó el Señor. A mí la medicina me dijo, toma estas pastillas, esto es crónico de por vida, maneja tu estrés. ¿Cómo le dicen a alguien con depresión que maneje su estrés? Que ya tiene que tomar pastillas. Y ahora estoy sana, como de todo. Obviamente me cuido. Entonces, como alguien que ha experimentado el poder de la gracia de Dios, te lo digo. Y no te lo digo únicamente por mi experiencia, te estoy contando, te estoy abriendo la palabra de Dios y estamos viajando juntos a través de estos pasajes bíblicos. ¿Qué dice el Señor respecto a la fe? ¿Qué dice el Señor respecto a la sanidad? Es necesario que deposites tu fe en el Señor Jesucristo para que pueda darse esa sanidad. Y si muchas veces has entrado a un ayuno, has entrado a una campaña y has salido tal cual como llegaste, es porque en el fondo tú no estabas creyendo en el Señor. Y puede pasar. A mí me ha pasado por 15 años. He ido a muchas congregaciones buscando, acá no está Dios. Acá no está Dios. Bueno, aquí parece que hay palabra de Dios y ahí me quedé. Pero me conformé con eso. Y déjame decirte, el Señor no quiere que te conformes con algunas cosas nada más. Él quiere revelarse completamente a tu vida. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo esta mañana, no endurezcas tu corazón. Y lo que quería decirte con esta parte de mi testimonio, si yo entiendo que Dios cada mañana me da vida, me da sustento, yo como no voy a contribuir a la obra del Señor. Pero eso es ya para alguien que experimenta esa gracia de Dios en su vida. Por lo cual también es una muestra de tu fe. Si tú no experimentas eso, vas a pensar como en aquellas personas que piensan que con su dinero mantienen al pastor, que con su dinero mantienen la obra, que no entienden que más bien es la gracia del Señor que les da vida, les da salud, les da trabajo, y pueden reconocerlo eso a través de la parte monetaria. Pero eso será tal vez un tema de
otro estudio. Quería aclararlo para que caiga también ese argumento. ¿Sabes qué? En esta campaña no tienes que pagar un sol. Ni un sol. La campaña de liberación y sanidad es gratuita. Porque no se negocia con la sanidad. No se negocia con la libertad de nadie. Había un paralítico en la puerta del templo. Y Pedro ahora que ya había venido el Espíritu Santo luego de la unción del Pentecostés, está al costado, lo mira, el paralítico lo mira, como para que le dé unas monedas, y le dice: no tengo oro ni riquezas, pero lo que tengo te doy. Recibe la sanidad. Y ese varón se paró y empezó a saltar de gozo y alegría. No tenía con qué pagarles, pero tampoco estaba esperando que le paguen. Solo estaba haciendo lo que el Señor lo mandó a hacer. Y ese es el sentir de nosotros a través de esta campaña de liberación y sanidad. Lo que venga después, ponlo en las manos del Señor. Porque ¿sabes qué? Hablando de este tema de fe y sanidad, primero concéntrate en sanar. Primero concéntrate en buscar esa gracia de Dios. ¿Cómo puedes desarrollar tu fe? Simple. Luego de haber escuchado la poderosa palabra de Dios, los versículos que te hablan, la fe es certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, complementado con lo que el Señor Jesucristo hizo. Esa convicción, esa fe tiene que estar depositada en Jesucristo. Confía en Él. Esta mañana mismo tú puedes recibir esa fe. Y si en tu corazón hay fe porque ya recibiste a Cristo como Señor y Salvador, esa fe puede manifestarse aún más. ¿Sabes? Tú ya tienes la fe en tu corazón si es que has recibido a Cristo como Señor y Salvador. El tema está en que las voces en tu mente, las voces y los argumentos incrédulos son más fuertes que la fe. Agárrate de esta revelación, agárrate de este testimonio para sacar fuera todas esas voces que te impiden conectar con la fe que tú ya tienes, que ha sido depositada, que te impide tener esa conexión con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ya está morando entre nosotros, los hijos de Dios, los que han declarado su fe por Jesucristo como Señor, como Salvador. La palabra del Señor nos dice que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y hoy día estás oyendo la palabra de Dios, aférrate a ella. Y si estás cerca de Huancayo, de todo corazón te invito a la campaña, que vengas a esta campaña de liberación y sanidad, pero que vengas con un corazón dispuesto, creyendo que el Señor puede obrar en tu vida a través de su palabra, porque ciertamente lo que va a abundar en esta campaña es la palabra de Dios. Y si tú vienes con un corazón sensible a la palabra de Dios, vas a ver la gloria de Dios. Te lo puedo asegurar en el nombre del Señor Jesucristo. Esa es la razón también por la que yo dejé todo. Mi vida en Lima, mi carrera, mi familia, mi casa, mi hogar ahora está acá, en el cuartel general, en la iglesia cuartel general de Jehová de los Ejércitos aquí en Huancayo. Y sé que este día de campaña voy a ver a muchas personas recibiendo esa gracia de Dios, porque van a venir con fe. Pero también, tristemente, voy a ver a muchas personas volverse como vinieron, porque van a permitir que muchas de esas preguntas, esas dudas, esa incredulidad se manifieste en su mente. Y el enemigo va a aprovechar eso para arrebatarte esa bendición. No permitas que el enemigo te siga arrebatando la posibilidad de experimentar la sanidad en tu vida. Como te decía, lo puedes experimentar ahí mismo. Hoy mismo si quieres. Porque estás escuchando la voz del Señor. No endurezcas tu corazón. Recuerda que la
fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para terminar este mensaje quiero terminar con Mateo 8:13. La sanidad del siervo del centurión vino conforme a la fe que él tuvo. El Señor Jesucristo le dice así: sea hecho como has creído. Y su fe alcanzó para poder restaurar completamente la vida de ese siervo. Así es que, querido oyente, amado hermano en Cristo, la fe es fundamental para que nosotros podamos vivir esta vida sobrenatural que el Señor tiene para nosotros. Y si hoy sientes que te falta la fe, pídele al Señor que te aumente la fe. Lo que va a aumentar en tu vida, ¿sabes qué va a ser? Las pruebas. Va a empezar a sacudirte, así como se sacude un árbol de olivos para poder cosechar fruto, pero también para que caigan todas esas hojas secas. Porque en la medida de que salgan esas hojas secas de tu vida, todos esos cuestionamientos, todas esas dudas, vas a poder conectar mejor con la fe que ya ha sido puesta en tu corazón. Vas a poder conectar con el Espíritu Santo. Como siempre te invito a ayunar por ese propósito. Amén, amado hermano, vamos a orar. Señor, te damos gracias por este tiempo, por tu palabra, por la fe, con la cual hoy te clamamos, Señor, por la vida de estas almas que están escuchando esta palabra. Por mis amados hermanos en Cristo, para que su fe siga consolidándose en sus vidas, que a través de las pruebas y los desafíos tú los afirmes, Señor. Te pido por aquellos que aún no confían en ti, que hoy sea ese día en donde caiga todo argumento de su mente, de su corazón, y puedan realmente conocer quién eres y los planes y propósitos que tienen para ellos. Así es. Estoy muy emocionada. Es la gracia del Señor y yo me encantaría que tú que estás escuchando esta mañana puedas experimentarlo también. Si vienes a la campaña de sanidad de este domingo, recuerda pasar a saludarme, con mucho gusto. Me encantaría orar por ti. Le doy gracias al Señor porque esta mañana renueva su misericordia para con nosotros. Conmigo será hasta otra oportunidad, el Señor mediante. Que su gracia te bendiga.